Continuando con el curso de contabilidad básica, estamos con la cápsula número 2 y el tema es relacionado a la estructura del código de las cuentas contables. Bueno, vamos a comenzar diciendo que una cuenta contable, como lo mencionamos anteriormente, es el nombre que identifica un bien o deuda o compromiso de la Junta. Ahora, una cuenta tiene una estructura, tiene 3 partes. La primera parte es clase, la segunda parte es grupo y la última parte es la cuenta en sí. Como vemos aquí en la ilustración, vemos un árbol. Entonces vamos a comenzar diciendo que hay 6 clases y tienen número. La clase número 1 es activo y su número es 1. Pasivo, su número es 2. Capital, su número es 3. Ingresos, su número es 4. Costos, su número es 5. Y gastos, número 6. Vemos el paralelo aquí, un ejemplo de cómo se estructuran las cuentas. Es como un árbol. Un árbol tiene ramas principales, las más gruesas. Entonces, así como un árbol tiene ramas, pues la contabilidad tiene clases. Como si cada rama gruesa es una clase. Entonces, tenemos aquí en la ilustración la clase 1, que es activo, la clase 2, pasivo, la clase 3, o rama principal, número 3, capital, la rama 4, ingresos, la rama 5, costos, y la rama 6, gastos. Ahora, así como los árboles también tienen subramas de la rama principal o gruesa, se desprenden ramas más delgadas. Igual, en contabilidad, las subramas se pueden ver acá, tienen su nombre, y por último están las cuentas. Entonces vamos a definir clase. ¿Qué es clase? Son los nombres que identifican la rama principal de donde se desprenden las cuentas contables. Como podemos ver, las cuentas caja, bancos y terrenos son como hojas que están en las subramas, y estas subramas vienen de una rama gruesa o principal. Vamos a ir comprendiendo y explicando poco a poco cómo se estructura una cuenta contable, pero en principio decimos que tiene 3 partes: clase, grupo y cuenta. Y es como si dijéramos que las clases son las ramas gruesas del árbol y las ramas más delgadas o subramas son grupos, y finalmente están las hojas. Pero vamos a ir poco a poco. Aquí vemos. Entonces, las ramas, dijimos, son 6 o 6 clases que están representadas aquí como en ramas de un árbol. Ahora, las ramas gruesas tienen subramas, que son, en contabilidad se le llama grupos. Entonces tenemos clases, tenemos grupos y finalmente tenemos cuentas. Entonces, ¿qué es un grupo? Son los nombres que identifican las subramas de donde se desprenden las cuentas contables. Entonces aquí vemos entonces cómo se va estructurando la cuenta, que comienza con una clase, luego las subramas, que son grupos, y finalmente las hojas, que son las cuentas. Entonces, grupos son los nombres que identifican las subramas de donde se desprenden las cuentas. Y las cuentas en sí son los nombres que representan, dijimos, los bienes o compromisos o deudas que tiene la organización o institución respectiva. Seguimos acá, entonces, diremos que identificamos 3 clases, que son la clase 1 activo, la clase 2 pasivo y la clase 3 capital. Estas cuentas le llamamos cuentas de balance.
y las cuentas de balance, entonces son 3 clases. La clase activo, la clase pasivo, la clase capital. La clase activo representa los recursos económicos o recursos que tiene la Junta de Agua. Entre ellos está el dinero, está el equipo, edificios, terrenos. El pasivo son las deudas. Aquí, por ejemplo, tenemos identificado en la imagen de un pagaré, un documento por pagar. Y capital son las aportaciones o donaciones, aportaciones que hacen los socios o donaciones que le hacen a la organización. Ahora, como estamos trabajando con las cuentas de balance, vamos a ver la primera de las clases, es la clase número 1, que dijimos que representa el activo. Los grupos, ¿cómo se codifican los grupos? Bueno, en este caso son un correlativo, digamos, del activo 1, el grupo primero se llama circulante y su código es 11. El siguiente grupo es fijo y también tiene su numeración, y el otro es diferido que también tiene su número que le corresponde. Vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, vemos que la cuenta caja, la cuenta bancos y la cuenta inventarios tienen su propio número. Entonces, ¿cómo se conforma o se estructura una cuenta? Con la clase 1, grupo 11 y caja 10, bancos 20, inventarios 30, queda así. Caja, clase 1, grupo 11, cuenta 10. Bancos, clase 1, grupo 11, cuenta 20. Inventarios, clase 1, grupo 11, cuenta 30. Y así se codifican las cuentas del activo circulante. Ahora vamos con el activo fijo. Como vemos, sigue siendo clase 1 activo. Ahora es otro grupo, el grupo fijo, activo fijo, fijo es 12 y tiene sus propias cuentas. Entonces, las cuentas, terrenos 10, mobiliario y equipo 20 y edificios 30. De modo, ¿cómo quedan las cuentas de activo? De activo fijo, quedan terrenos 1, 12, 10. O sea, 1 de la clase activo, 12 del grupo fijo y 10 de la cuenta en sí, terrenos, 20 mobiliario y equipo y 30 edificios. Así se estructuran entonces las cuentas de activo fijo. Ahora vamos con el activo diferido. Seguimos. Clase 1. Ahora, el diferido es la subrama 13 y las cuentas son 10 para gastos de instalación, 20 para papelería y útiles y 30 para rentas pagadas por anticipado. De modo que, ¿cómo quedan las cuentas? Gastos de instalación 1, clase 1, grupo 13, cuenta 10. Papelería y útiles 1, clase 1, grupo 13 y cuenta 20. Rentas pagadas por anticipado, clase 1, grupo 13 y sería la cuenta 30 rentas pagadas por anticipado. Entonces sería 1, 13, 10, 1, 13, 20 y 1, 13, 30 y así quedan estructuradas estas cuentas de activo diferido. Sucede lo mismo con las cuentas con la clase 2 del pasivo, que el pasivo es número 2, clase 2, y las subramas a corto plazo 21, a largo plazo 22 y diferido 23. Y las cuentas en sí, que son como dijimos las hojas, documentos por pagar es 10, hipotecas por pagar es 20 y rentas cobradas por anticipado es 30, de modo como quedan las codificadas las cuentas. Documentos por pagar, CPLKP significa corto plazo, o sea, menores a un año, menores o iguales a un año. 2, clase 2, 21 es la subrama y 10 es la cuenta. Documentos por pagar a corto plazo, 2, 21, 10. Hipotecas por pagar, LP significa largo plazo. Clase 2, subrama 22 y cuenta 20.
Entonces queda hipotecas por pagar 222.20 y rentas cobradas por anticipado 223.30. Y así también capital, que es la clase 3. La rama principal o gruesa es número 3, la subrama es 31 y las cuentas. Capital social contribuido es 10, capital social ganado es 20 y capital social utilidad o pérdida del ejercicio es 30, de modo que queda la cuenta así: 3, clase 3 de capital, 31 de la subrama y 10 de la cuenta contribuido. 3, 31, 20 de la cuenta ganado y 3, 31, 30 de la cuenta utilidad o pérdida del ejercicio. Y así se constituyen y se conforman o estructuran las cuentas. Aquí vemos, por ejemplo, que la cuenta caja, 1.11.10, 1.11.20 bancos, 1.11.30 inventarios, y aquí está la descripción de la cuenta. Por ejemplo, caja, dinero en efectivo, billetes, monedas, cheques recibidos, giros bancarios y otros. Bancos, depósitos en cuenta de cheques en las diferentes instituciones bancarias. Y así se explican cada una, que iremos viendo más adelante cómo se utilizan las cuentas contables, sus códigos, su estructura y sus significados. Aquí están las cuentas vimos aquellas eran las cuentas de activo, de la clase de activo. Estas son las cuentas de la clase pasivo y las cuentas de la clase capital. Estas son las cuentas de gastos generales, que lo pusimos aquí porque más adelante vamos a explicar su utilización e importancia. Y nos quedamos aquí porque vamos a pasar a hacer un repaso respectivo. Así que nos quedamos por un momento y éxitos.